la mesa evaluadora conformada por los profesores Luis Verdún y Oscar Nigro en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral. Se encuentra inscrito el alumno Luciano Tangorra, DNI 40.455.501. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta, que firmo en representación de la Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, listo, Luciano. Dale, ahí presento. A ver. Un segundo. Bien, ahí se ve. Sí, se ve, Luciano. Sí. Bueno, bien. Bueno, ahora les voy a comentar el trabajo que realicé, llamado Asistente Inteligente para Estacionamiento en Espacios Urbanos. Bueno, el trabajo fue bajo la dirección de Juan Manuel Rodríguez y Marcelo Armentano. Bien, la motivación, el porqué del desarrollo de este trabajo es básicamente para solventar unas problemáticas que incrementan día a día, que bueno, una de ellas es la contaminación atmosférica causada por diferentes factores, como vemos las industrias o varios vehículos. En el trabajo me voy a enfocar principalmente en los automóviles. Y otras dos problemáticas son la contaminación sonora y los embotellamientos. Bueno, estos generan descontento en los ciudadanos, además bueno, que es una problemática que cada vez se incrementa más en las ciudades por el problema justamente de que los parques automotores van cada vez más en crecimiento. No es un dato que tengo acá, pero en el último año hay creo que 350.000 vehículos más en Argentina. Entonces, aumentan bastante. Bien, para solventar esta problemática se planteó la siguiente pregunta. ¿Se puede disminuir el tiempo empleado para estacionar los vehículos? En caso de que se pueda, todas las problemáticas planteadas antes van a ser menores. Por ende, estaría bueno poder encontrar una solución a este problema. Bien, investigando se encontraron soluciones ya implementadas en varios lugares y les voy a comentar también sobre la solución propuesta, cuáles son las ventajas y desventajas con respecto a las soluciones actuales. Bien, con respecto a las soluciones actuales, se van a hablar de tres, que son las que engloban en sí todas las soluciones vistas. La principal que se vio es la de instalación de sensores especializados, que es más que nada para plazas de estacionamiento, por ejemplo el Carrefour, en la cual se instalan sensores en cada uno de los lugares de estacionamiento que te indican en forma precisa si el lugar está disponible o no, dependiendo si hay un vehículo o no. Bien, ¿cuáles son las ventajas de esta solución? Es que es completamente precisa, justamente el sensor está solamente para eso, y la desventaja es el costo de la instalación y el mantenimiento de estos sensores, que es una restricción si se quiere realizar en ciudades pequeñas o medianas. Para ciudades grandes por ahí es una solución buena. Bien, esto también se podría implementar, por ejemplo, en la calle, en una calle convencional, si se tienen sensores que lo permitan. La verdad, sobre sensores no investigué mucho, no sé mucho, pero es una solución que se puede llevar a otros lugares. El tema, como dije, el costo que tiene esto. Bien, otra de las soluciones es utilizar, en lugar de sensores especializados, sensores de dispositivos móviles. Esta solución elimina el costo que tiene la solución anterior, pero ahora agrega la necesidad de usuarios. Los usuarios son los que se encargan de enviarle al sistema todos los datos para armar un mapa sobre la ocupación de las calles de la ciudad, o de las ciudades, bueno, depende. Hay varias aproximaciones utilizando magnetómetro o también GPS y acelerómetro. Bueno, hay varias implementaciones, pero bueno, como les dije, el problema que tienen es la cantidad de usuarios que se necesitan. Y esto va de la mano, si se quiere, con el consumo de batería que va a tener la aplicación. Si se piden todo el tiempo los datos de los sensores,
Esto es algo muy costoso para realizar constantemente, y si la aplicación consume mucha batería, los usuarios no van a querer usar la aplicación. Por ende, no se va a tener usuarios, no se va a tener un mapa preciso armado, y por ende no va a ser una solución útil. Bien, otra de las implementaciones es utilizar una carga de datos manual por los usuarios. Es decir, esto es pura y exclusivamente para plazas de estacionamiento. Los usuarios designan si estacionan en un lugar o lo liberan, y con esto se arma el mapa de las plazas de estacionamiento. Lo bueno de esta solución es que es completamente preciso siempre y cuando los usuarios no mientan. Si un usuario marca un lugar como estacionado y en realidad no estacionó, bueno, vamos a tener información falsa que va a perjudicar completamente al sistema. Bien, antes de pasar a la solución propuesta, voy a recapitular sobre las problemáticas que tienen estas soluciones. Una es el costo de implementación y de mantenimiento, otra es la cantidad de usuarios. Estas son las dos problemáticas principales que tienen. Por ende, para solucionar este problema, se decidió utilizar un sistema ya está implementado en la ciudad de Tandil, que es el sistema Sumo, más específicamente el sistema Sumo para los parquímetros, es decir, para la parte de automóviles. Bien, ¿qué tiene bueno esto? Que ya está implementado, es decir, que el costo de implementación va a ser cero, va a ser simplemente realizar la aplicación. Los usuarios base que se necesitan son cero porque los usuarios ya están en el sistema, ya a menos que quieran estar en infracción, van a tener que ingresar la tarjeta. Y la desventaja que se tiene es que es solamente para uso céntrico, o bueno, para el uso dependiendo la cantidad de parquímetros y en qué zona estén esos parquímetros de Sumo, ya que los datos se traen solamente de ahí. Bien, algo que aún no dije es que los parquímetros funcionan de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y el resto del tiempo y los feriados, es decir, sábado a la tarde, domingos y feriados, el parquímetro continúa funcionando pero no cobra. Es decir, vos podés pasar la tarjeta, pero no te va a cobrar en ningún momento. Bien, por esto se planteó la siguiente hipótesis. Se planteó a ver si es posible extraer información sobre las acciones o patrones de comportamiento de los conductores a través de los datos que ofrece el sistema de Sumo para detectar cuándo estacionan o liberan un lugar. Es decir, utilizar toda esta información del sistema que ya se tiene en el sistema para detectar cuándo una cuadra va a tener o no lugar libre para estacionar. Bien, para validar esta hipótesis se plantearon ciertos objetivos. El primer objetivo es recolectar y analizar los datos de los parquímetros, justamente para determinar qué acciones realizan los conductores, si las realizan siempre, o bueno, qué patrones de comportamiento tienen. Y la segunda, que se basa en el primer objetivo, es desarrollar los modelos de Machine Learning que puedan predecir lugares libres para estacionar, que lo hagan de forma automática. Bien, para tener un procedimiento ordenado y para llevar un cierto orden en el desarrollo de todo el trabajo, se siguieron 3 pasos. Como primer paso, la obtención de los datos, que es justamente obtener todos los datos del sistema Sumo y ver qué datos se tienen. Como segundo paso, el análisis de los datos, que es todos estos datos obtenidos, ver cuáles convienen analizar, cuáles se van a analizar, por qué, y qué patrones nos dicen y qué atributos nos son de utilidad, porque por ahí no todos los datos que tenemos no son útiles. Y como tercer y último paso, el desarrollo de predictores, que como les dije antes, justamente utilizando el análisis de los datos y los datos obtenidos, se desarrollan modelos de Machine Learning para que predigan la ocupación que va a haber. Bien, entrando en la primera parte, que es la obtención de los datos, vamos a buscar qué información recolectan los parquímetros, qué información nos dan. Bien, el primer dataset que se tuvo es del 2018, que va del 1 de enero de 2018 hasta el 14 de junio del 2018. Esto vemos que es, se podría decir, desactualizado, porque ya pasaron 2 años del último dato obtenido, más de 2 años, y bueno, el parque automotor, como les dije, está en continuo crecimiento. Pero bien, se ve, los atributos que se tienen son el identificador de la cuadra, que nos va a identificar a qué cuadra está haciendo referencia, la operación, que puede ser de entrada o de salida, la patente, que bueno, acá no aparece por una cuestión de privacidad de los usuarios, pero la patente la tenemos, la fecha y la hora en la cual se realizó esa operación, y datos que no se tienen son la dirección y la ocupación.
la ocupación es importante si queremos saber justamente si hay o no lugar libre. Bien, para calcular la operación simplemente se buscó desde el primer momento, se dividió por cuadra, y según si era una operación de entrada o de salida, se sumaba o se restaba 1. Y el problema de este dataset es justamente la dirección. No había manera de conseguir la dirección, por ende, todo el análisis o todas las predicciones, por más correctas que puedan ser, que se hacían, iban a ser referente a un identificador. Es decir, íbamos a decir, la cuadra 32 tiene lugar para estacionar. Pero ¿cuál es la cuadra 32? No se podía llevar a un caso real. Por esto se buscó conseguir otro conjunto de datos, de alguna manera, por lo que fui a la oficina de Sumo, solicité la información que al ser pública me la deberían de haber facilitado. Hubo bastante parte burocrática en el medio, en la cual terminó en la nada, en realidad. Pero bueno, cuando fui a la oficina en un momento me ofrecieron una planilla, y esta planilla decía la información de todos los parquímetros en el momento. Bien, ¿qué tiene esto de importante? Que abajo de toda la planilla decía un link a un sitio web al cual ingresé y tenía una tabla con nuevos datos. Se intentaron extraer estos datos por Python. No fue posible porque se generaron a través de un script y yo los necesitaba en formato HTML. Por ende, este sitio web que tenía esta tabla se inspeccionó con F12, se buscó en el código algún script, alguna función que nos ayude, encontramos esta función que llenaba la tabla con los datos de este otro link. Que bueno, acá dice más order, que buscando después se encontró que era alguno de los atributos nombrados anteriormente, como por ejemplo ID cuadra. Bueno, se ingresó a este link y se encontró lo siguiente, que es lo mismo que aparece en la tabla, que es decir, es información que constantemente se está actualizando, pero en formato HTML. De este modo, se pudo desarrollar un extractor de datos utilizando técnicas de web scraping para obtener la información constantemente. Bien, ¿qué información se obtuvo? El identificador de cuadra, la dirección, ahora sí tenemos la dirección, fecha y hora, tenemos la ocupación máxima, que es el máximo histórico que tuvo en algún momento esa cuadra, y los lugares cuadra, que esto en realidad es calculado por la gente de Sumo, no se sabe de qué forma lo calcularon, pero no es un valor tan confiable, primero porque no sé cómo se calcula, y segundo porque no es lo mismo la cantidad de lugares que tiene una cuadra para estacionar, por ejemplo, Hilux, o para estacionar Fititos. No es la misma cantidad. Entonces este es un valor que hay que tenerle mucho cuidado cuando se utiliza. Bien, y un valor que no se tiene es la operación. La operación, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, vemos la ocupación si aumenta o disminuye, es una operación de entrada o de salida. Bien, ¿cuál es el problema que surgió en este caso? El problema que surgió acá fue que el script estaba corriendo en un servidor el cual había veces que se apagaba o se reiniciaba, o en un momento se rompió, creo que la fuente, y estuvo una semana sin funcionar. Por ende había muchos baches entre medio de los datos. Y esos baches nos generan que sea un dataset muy incompleto. Por ejemplo, podría ser que justo todos los lunes se haya roto el servidor y no tenga datos. Entonces todo el análisis que yo vaya a hacer en relación a los días de la semana no va a ser válido, porque va a parecer como que los lunes no hay ocupación, aunque en realidad puede que sí. Bien, justo cuando se estaba planteando alguna solución a este problema, surgió una ordenanza en la cual si vos solicitas datos públicos, te los tienen que brindar sí o sí lo más rápido posible. Bueno, esto ayudó bastante y se consiguieron el dataset 2019, que es de todo el año, el dataset completo. Sabemos que es completo, que está actualizado, es, por así decirlo, el mejor dataset que conseguimos. Bien, ¿qué tiene este dataset? Tiene parquímetro, que esto ya de entrada ya hizo ruido porque no se llama ID cuadra, el identificador, pero bueno, esto lo voy a analizar más adelante. Una fecha, un tiempo, igual que los datasets anteriores, una operación, que podía ser de entrada, de salida o de cierre. Que sea de cierre quiere decir que el usuario ingresó correctamente, pero se quedó sin saldo, sin crédito. Entonces el sistema automáticamente lo toma como un cierre y está en infracción a partir de ese momento el usuario. Bueno, esto se contó simplemente como una salida. Bien, el tiempo estacionado, que es el tiempo que tardó
poner la entrada y luego marcar la salida, una dirección a la que hace referencia ese parquímetro y las coordenadas. Bien, también hubo problemas en la dirección y en las coordenadas. ¿Por qué? Porque para un mismo parquímetro, para un mismo identificador, había pequeñas diferencias entre la dirección y las coordenadas. Por ejemplo, Belgrano 665 decía, o 640. Era siempre al 600, era correcto, pero había pequeñas diferencias. Esto no nos supieron decir por qué era así la gente de la oficina de Sumo, pero lo terminé dejando como utilizar un solo valor, porque tampoco me hace tanta diferencia que sea el 650 o el 660, porque es un solo parquímetro por cuadra, así que se tomó uno de los valores de dirección y de coordenadas y se mantuvo ese para el identificador. Bien, ¿cuáles fueron los problemas que surgieron de entrada ya a priori que se pueden ver con estos parquímetros? Bueno, uno de ellos es usuarios que no ingresan al sistema, es decir, un usuario que ingresa en una cuadra, que estaciona, quiero decir, pero no ingresa al sistema. Es decir, se mantiene en infracción y no paga el estacionamiento que debe. Estos usuarios nos generan el problema de que podemos llegar a decir que una cuadra está libre, aunque en realidad no lo está. Bien, otro de los problemas son los usuarios que ingresan al sistema en otra cuadra. Es similar al anterior, pero en lugar de quedarse en infracción, marcan en otra cuadra como un ingreso. Eso nos genera el doble problema porque no solo no sabemos una ocupación que va a haber en la cuadra, sino que pensamos que otra cuadra está más llena de lo que de verdad está. Bien, a estos problemas se les buscó una solución y no se encontró manera de solucionarlo más que plantear distintos tipos de máximo por cuadra y ver cuál era el que más se asemeja a la realidad como para intentar solventar los usuarios que realizan algunos de estos inconvenientes. Bien, pasando al análisis de los datos, vamos a buscar qué información nos brindan los atributos, qué patrones podemos encontrar, qué atributos nos son de utilidad. Bueno, primero que nada les quiero mostrar un poco del avance que está teniendo la cantidad de movimientos, es decir, cuánta gente ingresa o sale por mes en la ciudad de Tandil. O sea, marca como una entrada o como una salida. Vemos que en mayo de 2018 hay 124.000 operaciones. En enero aumenta continuamente. Esto en realidad no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque no todos los meses va en aumento, no es lineal el incremento que se tiene, sino que por ahí en diciembre hay muchos menos movimientos, muchas menos operaciones, aunque eso también se puede ver porque hay más cantidad de feriados, bueno, se puede ver por diversos factores. Bueno, como les comenté antes, que se llamen ID cuadra y parquímetros hizo bastante ruido, por ende se buscó inspeccionar y ver las diferencias entre los datasets. Bueno, a priori la cantidad de identificadores únicos que tiene cada dataset vemos que es diferente para el dataset 2018 a comparación de los otros dos. Esto es en realidad no un error, sino porque a fines de 2018, principios de 2019, se agregaron parquímetros en la parte par de la Avenida España. Así que bueno, por eso antes no se podían contemplar esos datos, porque no había parquímetro en ese lugar. No contentos con esto, se buscó más en detalle. Bueno, acá es una tabla resumida, no son todos los identificadores, pero bueno, es válida ya para demostrar que en la dirección 2018 no se encuentran estos identificadores para la Avenida España. En la dirección web sí, están los de Avenida España en la parte par, pero fíjense que dijimos que había 97. Y acá hay en el 99 un identificador 99. ¿Por qué? Eso también fue raro. Y después se encontró en el dataset 2019 que todos los datos se encuentran por debajo del 0 al 96, del 0 al 95 digo, y el tribunal de falta está en el 190. Bueno, esto de que esté en el 190 puede ser justamente porque está lejos, el tribunal de falta se encuentra en la terminal de Tandil, no es zona céntrica, así que por ahí lo marcaron ahí para ya, no sé, dejar un identificador diferente. Pero bien, ahora, ¿cuál dirección es la válida? ¿Cuál dirección es verdadera? Porque puede ser que alguna de las direcciones sea falsa y no lo sepamos. Bien, para solucionar esto, simplemente fui a la calle,
me fijé algún parquímetro que arriba a la derecha dice los identificadores que tiene y corroboré a ver si hacía referencia a la dirección web o a la dirección del 2019 y terminó siendo con que hacía referencia a la dirección 2019, es decir, al atributo parquímetro, no al identificador de cuadra. Bien, ya sabiendo esto, bueno, el análisis que se va a realizar va a ser mayormente sobre el dataset 2019, justamente porque es el más completo y estamos más seguros de que es correcto. Bien, se realizaron dos gráficos de caja, uno sobre una calle en específico, una cuadra en específico, y el otro utilizando todos los datos del dataset 2019, más que nada para ver si existen diferencias entre las cuadras o todas las cuadras se comportan similar. Se encontró en el gráfico utilizando por Sarmiento a 700, que bueno, la mediana es mucho más elevada, en sí la caja es mucho más elevada, los outliers también, bueno, es todo más elevado, tiene valores de ocupación mucho más elevados, mientras que el dataset 2019 tiene valores mucho más bajos. Esto puede deberse porque hay muchas cuadras que poseen una ocupación baja, por eso nos llevan el gráfico a que esté más abajo. Bien, lo que vemos acá, los puntos son los outliers, los valores atípicos, que son el menor de los casos, y son valores que son mucho mayores que el resto de los valores que se representan en esta parte, es decir, entre los bigotes. Bien, haciendo referencia a los máximos que se encontraron en cada cuadra, justamente para solventar los problemas iniciales que se tuvieron, que se tienen, se plantearon tres posibles soluciones a estos problemas iniciales. Uno es usar el valor máximo de ocupación, el valor máximo histórico que tiene cada cuadra. Otro es usar la media aritmética de máxima ocupación por día. Esto es simplemente ver en cada día el máximo que se tiene y hacer el promedio. O si no, usar el máximo obtenido por boxplot, sin contar los outliers. Es decir, en el caso del dataset 2019, este valor de acá, por cada cuadra. Bien, la idea de esto justamente es ver qué máximos nos podría delimitar con mayor certeza si hay o no ocupación tomando en cuenta los problemas iniciales. Es decir, este no va a ser, o este nunca van a ser el máximo real, pero sí es una aproximación y hay que ver cuál es la mejor aproximación. Bien, ahora viendo los movimientos totales en cuadras, vemos la máxima cantidad de movimientos, es decir, la cuadra que tuvo más movimientos sobre el dataset 2019, vemos que tiene 70.000 contra la mínima cantidad de movimientos, es decir, la cuadra que tuvo menos movimientos, que tiene 4.000. Esto nos quiere decir claramente que hay cuadras que tienen mucha más, no sabemos si ocupación por el momento, pero sí movimientos que otras cuadras. Es decir, que las cuadras difieren en la cantidad de movimientos que va a haber. Bueno, también si comparamos los otros datasets podemos ver de que siempre el dataset 2018 va a tener menos máximo en todos los casos. Y bueno, el dataset web al ser incompleto y ser del 2019 va a tener valores similares, pero por ahí no iguales. Bien. Ahora comparando entre los tres datasets, vamos a ver la cantidad de movimientos totales por día, separando por día de la semana. Es decir, de lunes a domingo, qué cantidad de movimientos hay. Bien. Vamos a ver que los días viernes hay más cantidad de movimientos. Bastante más. Bueno, la cantidad de movimientos que hay para el dataset 2019 es 1/3 de la realidad, de los datos que tenemos realmente. Esto es simplemente para que se puedan graficar los movimientos de los tres datasets y se entiendan. Pero bien, vemos que el viernes hay mayor cantidad de movimientos. El sábado hay mucho menor cantidad de movimientos porque justamente funcionan menos tiempo. Y el domingo hay muchísima menos cantidad de movimientos, aunque hay. Esto es porque puede haber usuarios que marcan una entrada el domingo para si el lunes van a trabajar y ya se olvidan de que ya no están en infracción. Esto puede ser también. Bien, entrando más en detalle, podemos ver un gráfico de la cantidad de movimientos que se tienen por hora en los días, sería. Vemos que a las 11 de la mañana está el pico en los tres datasets por igual. Vemos que a las 11 de la mañana hay mayor cantidad de movimientos. Luego baja a las 3 de la tarde y luego sube aproximadamente a las 5 de la tarde para bajar ya a las 20 horas que no se cobra, ya hay menor cantidad de movimientos.
Bien, se vieron también, además de los movimientos, de estos movimientos, cuáles eran entradas y cuáles eran salidas y en qué horario había más de uno o más del otro. Se vio que a las 10 de la mañana, que es donde comienzan a funcionar los parquímetros, es donde más cantidad de entradas hay. Y a partir de ese momento hay muchas más salidas que entradas. Para seguir bajando y luego incrementar aproximadamente a las 4 de la tarde habiendo más entradas y a las 20 horas la mayoría son salidas. En esto lo que nos está diciendo justamente es que según la hora es el comportamiento que tengan los usuarios, y fíjense que acá vemos que a las 11 de la mañana está el pico, aunque en realidad el pico ese nos está diciendo que hay muchas salidas también. Hay bastantes entradas, pero más salidas. Bien, ahora un gráfico por ahí un poco más complejo, que tenemos tres valores. En verde la cantidad de máximos, en azul el promedio de estos máximos, y en naranja las operaciones totales, es decir, los movimientos totales. Bien, podemos ver que viendo las operaciones totales, durante época escolar, se podría decir que es donde más movimientos hay, siendo en verano, quizá en enero y febrero, y en diciembre hay menos cantidad de operaciones, pero en diciembre vemos que el promedio de los máximos y la cantidad máxima es mucho mayor que para el resto de los meses. Es decir, en diciembre por ahí hay menos movimientos en las calles, hay menos cantidad de vehículos estacionándose, pero los vehículos que estacionan se quedan ahí la mayor parte del día. Y todas las cuadras están muy llenas. Eso es lo que nos intenta mostrar este gráfico. En esto es para ver más que nada la importancia de los meses. Así, según el mes nos está diciendo ciertas diferencias entre el comportamiento de los usuarios. Bien, viendo la ocupación en el día por mes, podemos ver dos gráficas que tienen todos los meses para solamente Sarmiento a 700 o para todo el dataset. Bien, podemos ver para todo el dataset que todas las gráficas siguen una distribución similar, aunque para el mes de diciembre vemos que a la tarde incrementa mucho más. Viendo más específico, únicamente para una cuadra, vemos que ahora hay bastante más diferencia entre el mes de menor ocupación con el mes de mayor ocupación, aunque además sigue una distribución similar, si así se quiere. Pero bueno, la diferencia en ocupación de los meses nos ayuda a entender que saber el mes es importante porque puede haber más o menos ocupación. Bueno, también está según las horas del día, que vemos que no son tan similares estos dos gráficos, los del DTC completo y de Sarmiento, justamente diferenciándonos una vez más el tema de que las cuadras son importantes para diferenciar la ocupación y los patrones de comportamiento que hay en cada una de ellas. Bien, ahora, en lugar de ver por meses, se vio por día de la semana, se graficó por día de la semana y se encontró que los días viernes, como se vio antes, tiene mayor cantidad de movimiento de ocupación. Antes habíamos visto que tenía mayor cantidad de movimientos, ahora vemos que tiene mayor cantidad de ocupación. Bueno, vemos que los días sábado hay menos y los días domingos casi no hay. Pero ¿qué es lo que se buscó también en este gráfico? Es ver la desviación estándar que tiene el gráfico. Bueno, para resumir, se tuvo un 3/4 de la ocupación que tiene en el momento de desvío estándar. Es decir, cuando está acá es 3/4 para abajo, 3/4 para arriba, así constantemente. Buscando más en detalle, se graficó en una semana, solamente una semana, es decir, no usando el promedio, no usando todos los valores del año que se tienen, sino se tomó una semana al azar y se graficó. Bien, vemos por ahí un poco más caótica esta gráfica, pero si buscamos más en detalle, podemos ver que los patrones que siguen son similares. Acá aumenta, luego baja, sube de nuevo a las 2 de la tarde aproximadamente, baja y luego sube, otra vez para las 20 horas ya bajar. Excepto, bueno, el martes, que a las 2 de la tarde no sube, sino que baja. Pero bueno, esto también hay que tener en cuenta que fue una sola semana la que se tomó en cuenta. Bien. Viendo ahora la ocupación a lo largo del día por día de semana, es decir, tomamos todas las semanas, pero tomamos únicamente los meses de junio y los meses de diciembre para tener 2 meses que difieran lo más posible, a ver si la ocupación varía según el momento del día. Bueno, se ve en sí que varía, no mucho, se ve que son similares las gráficas, pero lo que se puede llegar a apreciar es que en el mes de junio a la mañana es donde más ocupación hay, a comparación de la tarde, mientras que en el mes de diciembre a la tarde hay más ocupación que en la mañana. Bien, esto nos dice también, bueno, y vemos también que en los viernes
hay mayor ocupación. Bueno, esto otra vez para demostrar que los días de la semana y el mes influyen en qué ocupación y en qué patrones de comportamiento tienen los usuarios, no en gran medida, como los otros atributos vistos antes, pero sí los hay que tomar en cuenta. Bien, y para ir terminando el análisis, se realizaron 2 mapas de calor, justamente para ver cuál nos puede llegar a servir más para ver la ocupación que tiene la ciudad de Tandil. El primer mapa de calor que se realizó se utilizó con el valor máximo de ocupación por cada cuadra. Es decir, como vimos antes, para Sarmiento al 700, que tenía 49 de ocupación máxima, se usó ese valor, y en base a ese valor se toman 4 colores, que es verde, amarillo, naranja y rojo, de menor a mayor ocupación, siendo el rojo el que está más cercano a ese valor máximo. Y ahí ya podríamos considerar que la cuadra está llena. Y otro gráfico realizado fue utilizando el máximo por boxplot. Es decir, en lugar de usar ese 49, se usó el valor del boxplot sin contar los outliers. Bien, si los vemos a los 2 mapas, ya a priori podemos decir que es muy difícil encontrar a las 10 de la mañana tanto lugar para estacionar en el centro, o por lo menos, bueno, en mi caso. Y en el otro gráfico podemos ver algo que es por ahí un poco más realista. De nuevo, esto es una aproximación, no es el máximo real que tiene cada cuadra porque no se puede obtener. Depende del vehículo. Bien, lo que podemos ver en este caso, utilizando el máximo por boxplot, es que en la periferia, por ejemplo, en Paz y en 14 de julio, vemos mucho más lugar para estacionar que, por ejemplo, en esta zona, en pleno centro. Esto suponemos que puede ser porque en la periferia quizá el usuario no desea pagar el sistema, pagar la tarjeta, sino que estaciona una cuadra un poco más lejos, no paga y puede ir caminando igual a su destino, que no está muy lejos. Esto es una suposición, aunque consulté con varios conductores y me dijeron que suelen hacer eso. Bien, para recapitular un poco sobre lo que se vio en este análisis, voy a hablar del conjunto de datos a utilizar. Bueno, vimos que el conjunto de datos más importante a utilizar es el dataset 2019. ¿Por qué? Porque es un dataset completo y está actualizado. Es decir, tenemos todo el año, y sabemos que es todo el año porque nos lo brindaron los de Sumo, y además están actualizados porque son los más recientes que pudimos conseguir en ese momento. Ahora ya están 6-7 meses desactualizados, pero bueno, en ese momento eran lo más actualizado que podía haber. Y los atributos que nos sirvieron o que nos pueden servir para ver el comportamiento de los usuarios es la ocupación o la operación o el porcentaje de ocupación obtenido en los mapas de calor, es decir, saber cuántos vehículos hay en cada cuadra. Es importantísimo esto para si queremos saber si está llena o no una cuadra. La cuadra en sí, como vimos comparando Sarmiento con el dataset completo, podemos ver que hay diferencias entre las cuadras. Por más de que sean pequeñas o varias cuadras sean similares, cada cuadra tiene una cierta cantidad de lugar para estacionar, tiene ciertos garages que por ahí permiten la entrada de diferentes vehículos. Bueno, son todos valores que hay que tomar en cuenta en realidad. Y cada cuadra nos tiene que brindar su propia información. Bien, la hora de estacionamiento, vimos también que a las 10 de la mañana hay muchos más ingresos, luego disminuye. Bueno, todo el análisis que se hizo sobre eso nos demuestra que la hora de estacionamiento es muy útil. Y bueno, el día de la semana y el mes, que vimos que no nos aporta información tan relevante, si así se quiere, como la ocupación, la cuadra o la hora de estacionamiento, pero igual nos aporta cierta información, por ejemplo, que el mes de diciembre hay más ocupación a la tarde, por ende si alguien quiere estacionar a la mañana, por ahí sí va a tener más posibilidad de conseguir lugar. Bien, y entrando ahora a la parte de desarrollo de predictores, perdón, lo que se busca es cuál es el modelo que brinda mejores predicciones. Es decir, qué modelo va a performar de mejor modo con los datos que les brindamos del dataset 2019. Bien, para comenzar a plantear un modelo, lo primero que hay que hacer es ver qué atributo quiero predecir. Como atributo que quiero predecir, tenemos todos estos, que son los datos que tenemos del dataset 2019, y podemos ver que los más importantes para saber si hay lugar o no es la operación y la ocupación. Bien, entonces podemos decir, bueno, quiero predecir la operación. Bien, joya.
predecir la ocupación. ¿Para qué tiempo la predecís? Fíjense que los intervalos de tiempo que se tienen acá no son fijos. De las 8:26 a las 9:19 hay una cierta diferencia de tiempo y hasta las 9:20 hay un solo minuto de diferencia. Es decir, si yo pongo como entrada los dos primeros valores y me predice un 1 de operación, bien, pero ¿para qué tiempo es? Y esto es un problema que también hay que resolver. Bueno, digo, la ocupación tiene exactamente el mismo problema, por ende tampoco se puede. Entonces se plantea, bueno, ¿por qué no predecimos entonces la operación o la ocupación y el tiempo en el que sucede? Sí, se puede, es válido, pero ahora tenés un modelo que tiene dos valores de salida sobre los cuales tiene que optimizarse y sobre los cuales puede tener un cierto error. Entonces, si el modelo tiene error en el tiempo en lugar de en la operación, por ejemplo, vamos a tener igual un problema, un resultado que por ahí no nos va a servir tanto. Además, es mucho más complejo resolver o mejorar un modelo que tiene dos posibles salidas a mejorar en lugar de una sola. Por ende, lo que se planteó fue esos intervalos de tiempo, forzarlos a que sean intervalos de tiempo fijos. Es decir, por ejemplo, de 8 a 8:30, pues se tomaban valores de media hora, porque es lo más realista, si así se quiere, que no nos repite tantos datos, porque por ejemplo, si lo tomo cada un minuto, 8:26 va a haber ocupación 2, 8:27 va a haber ocupación 2, y así todo el tiempo. Se tomaron intervalos de 30 minutos, de 8 a 8:30 tenemos ocupación 2, de 8:30 a 9 tenemos ocupación 2, de 9 a 9:30 tenemos ocupación 3, ocupación 4, perdón, también entra este atributo. Bueno, los agrupamos y tomamos el valor máximo de ocupación. La operación en ese caso ya no existe más, porque no podemos saber si tomamos estos dos valores, si fue una entrada o una salida, porque en realidad fueron dos entradas. Bien, ya teniendo qué atributo quiero predecir, que va a ser la ocupación cada 30 minutos, vamos a ver qué datos vamos a utilizar. También importantísimo esto. Bueno, como ya se dijo, vamos a utilizar el Dataset 2019, pero vamos a excluir los fines de semana, porque los fines de semana, además de tener menos datos, es raro que las cuadras se llenen un sábado a la mañana, por ejemplo. Por ende, no nos va a aportar ninguna información a querer predecir si hay o no lugar para estacionar en una cuadra. También los outliers, que son los valores atípicos que vimos, son el menor de los valores, la menor cantidad de valores del dataset, y además son valores que son fáciles de predecir. Se habló también con los de la oficina de Sumo para analizar bien todos estos datos, y me comentaron de que cuando se llenan mucho las calles o cuando pasan todos estos valores es porque hay alguna fecha festiva o hay algún evento en específico. Así que tampoco nos aportan tanta información. Bien, y ahora si queremos ver los atributos que se utilizaron, los datos de entrada del modelo, porque un modelo se entrena con datos de entrada y con datos de salida, es decir, ¿qué le brindo de información yo al modelo para que me prediga qué valor? Como dato de entrada, bueno, esto lo puedo pasar rápido, es lo que ya se habló antes, el identificador de la cuadra, para ver qué cuadra es, el tiempo en el que sucede, que ahora acuérdense que van a ser intervalos de cada 30 minutos, el día de la semana y el mes, porque a pesar de aportar poca información, aportan información, y bueno, la ocupación fundamental, para saber si va a haber o no lugar para estacionar. Y los datos de salida de los modelos van a ser la ocupación, que la ocupación sería, no es igual a este valor, sino va a ser 30 minutos después esta ocupación. Y también otro valor es el porcentaje de ocupación, que fue lo planteado en los mapas de calor. En lugar de utilizar una variable continua, se va a utilizar una variable categórica que va a ser de 0 a 4, para plantear de 0 menos ocupación y de 4 lleno o con mucha ocupación. Bien, ahora les quiero hablar un poco de las métricas que se utilizaron en este trabajo. Una métrica es una medida, o sea, es una forma de medir la performance de un modelo, es decir, qué tan bueno o qué tan malo es prediciendo. Bueno, las métricas de regresión, que acuérdense que la regresión es predecir una variable continua, se utilizaron el RMSE, que en sí esta métrica nos sirve para cuando queremos perjudicar o pesar más los errores grandes. Es decir, cuando se equivoca por mucho, como está elevado al cuadrado, se va a pesar de mayor modo, este valor va a ser mayor, y a un RMS mayor, peor es el modelo. Y otra de las métricas utilizadas para regresión es R cuadrado, que R cuadrado es, si se quiere, una especie de porcentaje de valor entre
entre menos infinito y 1, el cual nos dice qué tan bueno es el modelo, siendo 1 que predice perfecto, y bueno, siendo cualquier valor negativo que es peor que un modelo base. Que un modelo base planteado como el promedio de las salidas que se tienen. Es decir, se toman todas las salidas de entrenamiento, se promedian, por ejemplo, da el valor 4, bueno, siempre el modelo va a predecir 4. Es el modelo base planteado en este caso. Y es que tan malo es tu modelo a comparación de ese. Bien, y las métricas de clasificación que se utilizaron, que es para datos categóricos, como les dije, el porcentaje de ocupación, bueno, está en el recall, que si se fijan, es el porcentaje de positivos reales predichos correctamente. La precision, que es el porcentaje de valores predichos que fue correcto. Y el F1, que es la media armónica entre esos dos valores. ¿Por qué el F1 nos podría llegar a ser de utilidad? Bueno, por lo que dije antes, va a ser un solo valor. En lugar de ver estos dos valores, vamos a poder ver un solo valor y medir qué tan bueno es el modelo, o no. Bien, ahora esto es como para resumir los resultados de los modelos. No voy a entrar muy en detalle porque implementé varios modelos y hice varias pruebas. Pero bien, lo más importante en estos casos es que se plantea un modelo base, que no es el mismo que les comenté anteriormente, sino que este modelo lo que hace es predecir la ocupación anterior. Es decir, si como entrada yo tengo ocupación 8, la salida va a ser un 8. Bien, este modelo nos respondió con un R2 de 0.8, un R cuadrado de 0.8, que es un valor muy elevado. Acuérdense que 1 es el mejor valor. Bueno, esto es un 0.8 y un RMS de 2.2. Que bueno, el RMS en realidad no nos resulta de tanta utilidad, no nos es tan claro como el R cuadrado. Bien, luego de entrenar varios modelos que vemos que varios performan bastante mal, a comparación del base, vemos que el Random Forest para regresión performa mejor, pero performa solamente un 0.063 mejor que un modelo base que es solamente una simple regla. Y bueno, un modelo entrenado que performe de esa manera, por ahí no es lo mejor. Bien, y pasando a la parte de clasificadores, que tenemos las clases de 0 a 4, vemos también la cantidad de tuplas, es decir, la cantidad de datos que corresponden a cada una de estas clases para ver el desbalance de clases que puede llegar a haber. Bien, vemos que claramente hay un desbalance de clases. Para la clase 4 hay casi 6.000 tuplas y para la clase 1 hay 171.000. Mucha diferencia y bueno, este problema lo tenemos que resolver de algún modo, porque si no el modelo puede llegar a pensar en que lo mejor es tirarse siempre por predecir la clase 0 o la clase 1, que son las dos de mayor cantidad de tuplas, para obtener un buen valor de la métrica, aunque bueno, esto no sería cierto. ¿Por qué? Porque la clase 4 también es importante. Por ende, bueno, se toman los pesos de la clase para que el modelo se perjudique, si así se quiere, de mayor medida, prediciendo mal la clase 4, equivocándose en la clase 4 y no tanto equivocándose en la clase 1. Bien, los resultados que se obtuvieron con el clasificador, bueno, vemos que el modelo base, también planteado similar al anterior, que ahora va a predecir la ocupación anterior, el porcentaje de ocupación anterior, digo, obtuvo un F1 de 0.63, que es un valor también muy elevado, va de 0 a 1, pero fíjense también de que se utiliza el recall para la clase 4 únicamente. Digamos que la clase 4 es la que tiene menor cantidad de tuplas. ¿Por qué se quiere ver el recall para la clase 4? Bueno, porque lo que buscamos predecir en este caso, lo que buscamos hacer énfasis es en que el modelo no se equivoque diciéndonos que una cuadra tiene lugar para estacionar aunque en realidad no lo tenga. Preferimos que nos diga que cuadras que tienen lugar están llenas antes que lo contrario. Bien, entrenando varios modelos, vemos que la performance en sí no mejora en gran medida. Vemos por ahí que usando un modelo de redes neuronales artificiales, obtenemos un F1 mayor, pero un recall muchísimo menor que en el caso del modelo base. Mientras que para el árbol de clasificación y el Random Forest obtenemos el mismo valor de F1, pero un recall 0.15 puntos mayor. Esto es mucho mayor, aunque nos podemos preguntar ¿por qué tiene más recall y el F1 es igual? Bueno, entrando más en detalle, vemos, comparando bueno, el modelo base como modelo 1 y el árbol de clasificación como modelo 2,
podemos ver que son bastante similares los valores para todas las clases, exceptuando la clase 4 principalmente, en la cual tiene un recall mucho mayor, pero una precision muchísimo más baja. Bueno, esto es una de las cosas que planteé antes. Queremos en realidad que el modelo nos prediga que una cuadra está llena la mayor cantidad de veces posible y que no se equivoque en ese caso. Pero bueno, está optando por equivocarse bastantes veces, como podemos ver acá. Bien, llegando ya al final de la presentación, podemos ver que los modelos entrenados no obtuvieron una mejora notable con respecto a los modelos base. Por ende, por ahí no resultan tan útiles como simplemente plantear una regla o ver alguna posible solución. Bien, en las conclusiones finales, lo que quiero nombrar más que nada es que se pudo validar la hipótesis, se vieron claros patrones de comportamiento en los usuarios del sistema Sumo, y además se pudieron desarrollar modelos, pero no son completamente eficientes para resolver esta tarea. Son muy similares a las respuestas que nos da un modelo base. Esto muy probablemente se deba a que los datos no son los mejores datos que se pueden tener. Es decir, tenemos intervalos de tiempo que no son fijos y tuvimos que forzar que sean estos datos fijos, estos intervalos fijos, por ende vamos a perder mucha información. Si en media hora hubo 20 movimientos diferentes, nos vamos a quedar solamente con uno. Y bueno, esto es una pérdida de información muy grande que a los modelos normalmente les sirve mucho esta información, pero bueno, no tenemos manera de mantener estos datos y mantener los intervalos de tiempo fijos para poder saber en qué momento es la predicción. Bueno, planteando todo lo anterior, se llegó a una posible solución, si así se quiere, que es brindar información actualizada sobre la cuadra en la que desea ir el usuario, para que el usuario mismo tenga conocimiento en tiempo real de la ocupación. Es decir, el usuario quiere ir a San Martín y 9 de julio, bueno, decirle, mirá, en San Martín y 9 de julio hay 35 vehículos y eso es mucho. Por ahí no vas a conseguir lugar. Pero acá hay 10 autos nomás, por ejemplo. Simplemente con los datos que se tienen ya se puede brindar bastante información al usuario. Y otra información es, si el usuario ya plantea ir a un lugar en un momento, por ejemplo, la semana que viene, el jueves que viene tiene que ir a algún lugar, ya decirle, fíjate que normalmente los jueves hay mucha ocupación, por decir algo, o hay muy poca ocupación en ese horario. Entonces, por ahí no te conviene ir a esa cuadra, por ahí te conviene ir a otra cuadra, o bueno, hay que analizar bien los casos. Pero bien, bueno, ¿alguna pregunta? Espero no haber sido muy aburrido. ¿Car? Bueno, ¿me escuchás? Sí, escucho. No. Te felicito, buen trabajo. Me imagino que has tenido que lidiar ahí con los datos y con la gente. Estaba viendo, tenés datos vos que hay mucha ocupación de estacionamiento sobre las 11 de la mañana, acá por el centro. Una pregunta, ¿todos esos pertenecen a Sarmiento al 600 o el enfoque que diste era para todos los medidores? No, bien, el análisis planteado en estas filminas es para todas las cuadras, en realidad, son los movimientos que hay en general. Se realizó también un análisis más detallado para ver por cuadras y todas las cuadras tienen comportamiento similar. Pero bueno, no se plantea acá porque iban a ser muchos gráficos y iba a ser medio interminable. Pero sí, los gráficos mostrados son para todas las cuadras. Bien. No, porque digamos, yo tengo tengo algún trabajo en el cual tengo una presencia de la gente, pero por distintos medios, evidentemente inmóviles, a eso de las 7, 8 de la mañana cuando va a trabajar. Pero es indudable que se debe hacer por el transporte público de pasajeros, caminando, digamos, además de automóvil para estacionar. Así que vi que en líneas generales es similar, pero el pico de las 11 es más grande, digamos. Ahí vamos bien, no.
Sí he notado que, digamos que es dificultoso establecer algún modelo con las conclusiones que has dicho. Eso lo aseverás, ¿verdad? Es decir, los modelos que has tratado de explorar no han sido lo suficientemente profundos como para evitar el modelo base de un conjunto de reglas. Y sí, yendo a lo de que decías vos de la ocupación a las 7 de la mañana, bueno, eso se puede ver en realidad porque quizá el usuario no, cuando va en vehículo a las 7 de la mañana a trabajar, no pasa la tarjeta a esa hora, sino que sale y la pasa más tarde, porque hay mucha gente que busca siempre como hacer una pequeña trampa y tardarse más de lo que debe en ingresar. O por ahí piensan que más temprano también les van a cobrar, porque, bueno, en realidad no hay mucha información sobre el sistema en sí. Y después hablando de los modelos, se exploraron varios tipos de modelos. Se dio de marcar modelos muy complejos, redes neuronales profundas. Se buscó también árboles de decisión, regresiones lineales. Se buscaron ejemplos muy simples y modelos muy complejos para ver si pueden encontrar patrones. Pero el problema en realidad que tiene este intento de solución, esta solución que se plantea, no es en sí el modelo utilizado, sino los datos que se tienen. ¿Por qué? Porque al perder toda esa información que se tiene, se genera un bias en los datos, o sea, al marcar intervalo de tiempo fijo, que nos están haciendo perder información muy importante y además, justamente por los problemas que se tienen, que se plantearon como problemas iniciales, vamos a tener algo a tomar en cuenta que es justamente esto, que no se sabe la ocupación máxima que puede tener una cuadra o no. Por ahí yo estoy buscando predecir la ocupación en una cuadra y mi modelo me está diciendo que hay 8 de ocupación y vos vas a la calle y hay 8, pero hay 16 usuarios que ingresaron en esa cuadra. Entonces tampoco, si tenemos un modelo muy bueno, tampoco podemos decir que es bueno de verdad, porque no tenemos datos seguros ni datos que sean tan limpios. Ese es el problema principal. Bien, Sí. de mi parte... Sí, yo te agrego ahí. A ver, está bien, era obvio que el dato del 2018 lo ibas a descartar. Incluso los datos están sesgados porque no había controles ahí. O sea que todo creo que era de Rodríguez para el lado de Chacabuco y todo eso, nadie ponía estacionamiento y tarjeta en ese lugar. Y es obvio que eso, el que no te estaciona ahí no puede estar. Eso se entiende. Incluso lo que decía Oscar es que por ahí el de las 7 y las 8 busca lugar afuera de la zona de estacionamiento y no quiere pagar. Por eso no te ocupa estacionamiento, con lo cual está bien, no está en movimiento. Por ahí va más a eventuales, quizás. Después, bueno, ahí tenía un par de cosas, se quedó muy lejos ya de los sensores y eso, que en realidad en los adoquines no se pueden pegar muchos de los sensores, así que no los pueden poner tampoco. Bien. Eso era una de las cosas que estaba. Por ahí el análisis del atributo, predecir o eso en las filminas, en realidad tendrías que haber mencionado por ahí el problema, que vos querés predecir el lugar de estacionamiento libre, que a eso arrancamos con los primeros objetivos, con lo cual no iba. Quizás lo que te decía de evitar los que no te estacionan no lo podés saber. O sea, vos vas a predecir lo que dice el medidor, a menos que te pongas a mirar y contar las cuadras, y tendrías que estar en todos los lugares a la vez. Así que eso no lo podés predecir, pero sí por ahí eliminar el concepto de cuadra y llevarlo por ahí a una zona, de decir, bueno, entre estos 3 estacionamientos, o para evitar el de que te pasa la tarjeta por el que tiene más cerca, y por ahí el que tiene más cerca es el siguiente y no en el de la cuadra propia, porque estacionó en la esquina o estacionó en otros lugares, y por ahí llevarlo a una zona de mapa de calor por manzanas, podría ser, o buscarle la vuelta por ese lado, que ahí sí podría llegar a ser real y eso. Me quedó una duda, en un momento dijiste que usabas un porcentual de ocupación. ¿Usaste el máximo del parquímetro para hablar de porcentual? ¿O cómo lo...? No, para el máximo porcentual, ahora dame un solito que vuelvo, se utilizó, para el porcentaje de ocupación, se utilizó este valor de acá, lo que se ve acá, que sería ver según el valor máximo histórico o el máximo por boxplot, que se terminó usando el máximo por boxplot por lo que dije, que parecía ser más real. Sí, también ahí está perfecto, porque en realidad era porque si usabas el porcentual, pero habías eliminado datos de los días atípicos y eso, no tenía sentido usar ese máximo de
de que estaba llevando. Claro, Después, sí. bueno, sí, felicitarte por el trabajo. Mucho análisis tuviste que hacer de los datos. Quizás en el desvío estándar, cuando mostraba los días de la semana, que lo mencionaste en algún momento, Sí. no tendrías que haber puesto el domingo, porque el domingo no tiene sentido que esté ahí, porque ya sabés, es el domingo, sabés que no hay estacionamiento medido, con lo cual vos estás siempre usando el sistema, no el lugar de espacio. Entonces ahí se te van los problemas. Igual el desvío El estándar, domingo te afectó, y quizás sacando el domingo te hubiera quedado un poquito más cercano. Fíjate que el domingo incluso lo ves ahí abajo. Cuando yo miraba, digo, ¿cuál es el naranja que le da tan mal? Más que nada ese para analizar, y entonces ahí sí te dan bastante parecido las conductas y llevarlos. Sí, el día de la semana influye, pero no tanto como uno cree. En eso está buenísimo, por otra cosa de los colectivos que hemos visto también. Influyen, pero no tanto. Y así que bueno, felicitarte por el trabajo. Y bueno, nada más, no mucho más de preguntas de mi lado. dale, buenísimo. Sí, lo del domingo en realidad esto se tomó por día de la semana. Y se vio Claro. que el desvío estándar por día de la semana era más o menos 3/4 de la ocupación. No puse todo porque es una tabla gigante, pero bueno, se resumió en decir que aproximadamente 3/4 de la ocupación por cada uno de los días de la semana era ese valor. Sí, tienen valores diferentes y en algunos por ahí no 3/4, pero bueno, en lo general era ese valor, por eso se Claro. plantea acá. Yo lo que decía, si sacás el domingo y calculás el desvío entre ese gráfico de la serie que estás mostrando, pues el sábado que estoy viendo ahí. Este es el Pero domingo. bueno, Y este es el sábado. el domingo ahí. Pero fíjate que hasta el sábado se porta bien y todo lo demás. Digamos, el domingo no tenés sistema. Incluso había que sacarlo. Claro, sí. Incluso cuando hablas de movimientos, más que nada por ahí a nivel del problema que estabas planteando, tendrías que ver las entradas y la salida. En movimiento real serían, la entrada y salida son doble del mismo. Es uno solo, con lo cual se iría a la mitad, siendo que por ahí decís 200.000, en realidad serían 120.000 coches. Más que nada, no. El movimiento de una entrada y salida sería un solo movimiento. Por eso por ahí duplicado, pero no varía en nada. Simplemente en la ocupación, y por eso cuando usaste la ocupación ya es la parte que uno se queda tranquilo en el trabajo. Claro. Pero bueno, por mi lado ya está. Bien, buenísimo. Gracias. Listo, por mi lado también. Angélica, Cristian, hacemos los 10. Bueno, con 10 minutos, ¿les parece bien? Sí. Por mi lado sí, no sé, Oscar. Sí, excelente. Sí, Bueno, así que entonces ya paro la grabación y salimos, dejamos al jurado solo y en 10 minutos volvemos. perfecto. Dale. Un segundo, yo quería saludarlo a Luciano porque yo ya me tengo que ir ahora, lamentablemente. Dale, no pasa nada. Así que bueno, pero quería felicitarlo. Todavía no sabés si felicitarlo o no. Claro, porque ya están obligados a aprobarlo cuando aceptan la tesis. Así que puede ser un 4, pero puedo felicitar. Ese es el reglamento. Nada, y que también comentar que se está siguiendo un poco con el trabajo de Luciano, con los datos que hay de Luciano, porque bueno, obviamente los datos de 2020 no van a servir para mucho, porque básicamente no hay. Y hay un par de chicos que están haciendo un trabajo para tratar de mejorar el tema de predicción ahora. Así que, bueno, nada, como para que supieran eso nomás. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta luego.